Hola Iglesia Revive, que Dios me les continúe bendiciendo. Les mando un abrazo virtual. Siempre es una bendición poder compartir con ustedes. A todos los amigos que nos acompañan, gracias por sintonizar y estar aquí con nosotros. Quiero tomar este tiempo para darle las gracias. Muchos de ustedes han sido tan generosos con sus tiempos, mandándonos correos electrónicos y textos, dejándonos saber que ustedes están orando por la iglesia, por nosotros, el equipo pastoral aquí de la Iglesia Revive. Pero quiero dejarles saber que nosotros también, sin fallar, siempre los llevamos en nuestras oraciones, confiando en Dios, que Él protege, Él cuida de los suyos. Estamos pidiendo que Dios nos dé la sabiduría, nos dirija hacia el futuro que Él tiene por delante para cada uno de nosotros. De nuevo, gracias, paz de Dios, le amamos. Quiero en esta hermosa oportunidad traer a cerrar la serie la cual hemos estado las últimas 6 semanas de Venga tu Reino, y hoy estaré hablando acerca de las llaves del reino. Las llaves del reino. Para comenzar, vayamos al libro de Mateo capítulo 16 versículos 13 al 19. Dice la palabra: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Yo veo 4 cosas en este pasaje bíblico que quisiera compartir con ustedes. Vemos 2 preguntas, vemos una respuesta, vemos el resultado de esa respuesta y vemos al terminar un empoderamiento. Entonces vemos 2 preguntas, vemos una respuesta, vemos el resultado de esa respuesta y vemos un empoderamiento. Comencemos con la pregunta. La primera pregunta que Jesús le hace a sus discípulos en este pasaje bíblico es: ¿qué dicen los hombres quién soy yo? ¿Qué dice la gente acerca de mí? Sabes que si uno no tiene relación con alguien, hay diferentes etapas o diferentes niveles de cómo uno conoce a una persona. Si alguien no tiene amistad conmigo y solamente me ve por pantalla o me ve por las redes sociales, van a tener una opinión limitada a quien yo soy. Pero si alguien camina conmigo, es un amigo íntimo, es una persona que me conoce, no solamente habla de mí basado en lo que yo puedo hacer, sino tienen opiniones basadas en lo que ellos han conocido acerca de mi persona. Las personas generalmente se describen por lo que hacen y no por lo que son. Y la respuesta que los discípulos le dieron a Jesús cuando Jesús le preguntó: ¿qué dicen los hombres? ¿Qué dice la gente acerca de mí? La respuesta fue: bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, o uno de los otros profetas como Elías, como Jeremías. Y cada respuesta indica un profeta, en línea con una de las expectativas mesiánicas populares que se tienen en Israel. Esto se remonta al hilo de la predicción acerca de un gran profeta que se iba a levantar. Cada respuesta representa el intento de la multitud de comprender quién era Jesús, basándose en su conocimiento previo o su punto de referencia. Habiendo presenciado la predicación y los milagros de Jesús, la multitud llegó a una conclusión: Jesús era un profeta resucitado de la antigüedad o un profeta nuevo que Dios había mandado.
Todo esto es muy honorable. Pero la pregunta posterior de Jesús revela que aún no llega a la verdadera declaración de quién era Jesús y cuál era su misión. La respuesta a esta deja a Jesús solo al mismo nivel que Juan o uno de los grandes profetas. No podemos decir que Jesús era un buen hombre o que Jesús era un hombre piadoso, pero ciertamente no declarar que Jesús es Dios. El autor C.S. Lewis escribe en uno de sus libros, dice: puedes burlarte de él, encerrarlo por tonto, puedes escupirle y matarlo como a un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no cometamos ninguna tontería condescendiente acerca de que Él es un gran maestro humano. Él no nos dejó ese tópico abierto. No tenía la intención de hacerlo. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces creo que esta misma pregunta sobre Él se nos hace a cada uno de nosotros. Una pregunta para que todos deberíamos tener la respuesta correcta. ¿Quién es Jesús? ¿Qué decimos nosotros acerca de quién es Jesús? Hoy día la cultura tiene mucha opinión de quién es Jesús. Algunos lo describen como una religión, un culto litúrgico, una experiencia de adoración, una experiencia religiosa, hacedor de milagros, un profeta. Otros dicen que Jesús es una secta. Muchos se ríen, se burlan de él y dicen que él es una broma. Vemos la pregunta: ¿qué dice la gente acerca de mí? Pero luego Jesús hace una segunda pregunta y dice: ¿y ustedes qué dicen acerca de mí? Ahora esa segunda pregunta toma la primera pregunta, pero la invita a un nivel íntimo. Porque ahora la pregunta que Jesús les está haciendo, se la está haciendo a sus discípulos, a sus amigos, aquellos que caminaban con Él, aquellos que lo escuchaban hablar, aquellos que estaban aprendiendo acerca de su misión, miraban los milagros, miraban lo que Él hacía, miraban su misión. Ahora Jesús les pregunta: ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Vemos esta respuesta poderosa de Pedro, que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta respuesta, tú eres el Cristo, esta palabra Cristo también es la palabra Mesías, el Mesías, que significa el prometido, el libertador esperado, el Salvador, el Redentor, el ungido, el elegido por Dios. Y vemos que cuando Pedro hace esa respuesta, Jesucristo inmediatamente le dice a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y merece hacer pausa aquí para aprender algo, usted y yo. Muchas veces Dios nos revela algo de su persona, experimentamos un milagro, tenemos un encuentro con Dios poderoso y cometemos el error de querer tomar aquello que se nos ha revelado a nosotros y querer compartir solo a alguien que no tiene ni el entendimiento ni la experiencia que usted y yo hemos tenido, y nos frustramos. Nos frustramos porque se ríen de nosotros, porque muchas veces dicen: están locos, ¿qué comieron antes de acostarse? ¿Cómo se atreve a decir? Pero la realidad es que vemos que Jesús aún declara que hay cosas que solamente nuestro Padre Celestial nos va a revelar acerca de sí mismo. Esta palabra revelar significa descubrir, especialmente una revelación sorprendente, como algo que no se había realizado antes. En teología, lo que es el estudio de Dios, revelación significa la revelación de Dios de sí mismo y su voluntad a su creación. La revelación de Dios de sí mismo y su voluntad a su creación. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Versículos 14, 16 y luego termino con el versículo 9. Dice: pero el hombre natural, otra versión más antigua dice: pero el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 16. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y mire cómo termina este versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Entonces esta pregunta, ¿quién dicen que soy yo?, nos brinda a nosotros, sus hijos, usted, yo, nuestra familia, todo ser humano, nos brinda la oportunidad de declarar a Cristo como el único camino hacia la salvación. Esta declaración nos da un resultado. Esta declaración de Jesucristo como el Mesías, como el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente, es el fundamento de nuestra fe. Y esta revelación que Dios nos da nos invita a una relación que revela plenamente quién es Jesús. La cultura hoy en día dice, tiene que haber otro camino, tiene que haber otra manera. Pero esta pregunta es la que nos proporciona el camino hacia la confesión que Jesús es el único que nos puede salvar. Ahora, el resultado de contestar esta pregunta, el resultado de la respuesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No se pierda este punto porque tiene que ver todo con lo que nosotros somos como iglesia. El resultado de esta declaración, vemos el nacimiento de la iglesia. Después que Pedro hizo esta declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire lo que pasa en Mateo 16, versículo 18. Y sobre esta roca, esta declaración, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán. Quiero que usted tome en cuenta que Jesucristo mismo es el quien edificó la iglesia. Estos edificios, estas religiones, no importa donde usted vaya, Jesucristo, Él es el que edificó la iglesia. Y por lo tanto, su poder protege la iglesia. Por lo tanto, su dominio protege la iglesia. Por lo tanto, su autoridad protege el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La fundación de la iglesia es que Cristo mismo edificó la iglesia. Mire lo que dice Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En los tiempos bíblicos se usaba una piedra angular como base y estandar sobre el cual se construía un edificio. Una vez en su lugar, esa piedra, el resto del edificio se ajustaría a los ángulos y al tamaño de la piedra angular. Además, si se retira esa piedra, toda la estructura podría colapsar. Lo que dice el apóstol Pedro en primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 7. Así dice la escritura. Miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Esa piedra, esa roca es Jesucristo. Para ustedes los creyentes, aquellos que ya hemos declarado a Cristo como el Hijo de Dios, esta piedra es preciosa. Pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. El apóstol Pablo, es más, él escribe en primera de Corintios capítulo 3 versículos 10 al 11, dice: según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Yo no sé si usted está viendo lo que estamos aprendiendo el día de hoy.
que la iglesia fue edificada cuando esta declaración poderosa acerca de quién es Jesucristo fue declarada, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y muchos de nosotros hablamos acerca de Jesucristo basado en lo que necesitamos de Él. Necesito provisión, Jesús es mi proveedor, Jesús es mi sanador, Jesús es mi libertador. Y son verdades, Él es esas cosas, pero es lo que Él puede hacer. Muchos de nosotros no lo hemos conocido íntimamente y por lo tanto no experimentamos a plenitud todo lo que Jesús es para cada uno de nosotros. Vemos el fundamento de la iglesia, pero también vemos la fortaleza, la fuerza de la iglesia. Cuando Cristo dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Vivimos en tiempos donde la gente está peleando en las redes que la iglesia es esencial, que no es esencial, y nosotros bajamos el poder, la fortaleza, la fortitud de la iglesia que Cristo edificó a lo que nosotros estamos viviendo. Y quiero declarar en este día que ninguna pandemia, ninguna persecución, ninguna agenda o partido político, no hay enemigo, no hay diablo, no hay demonio que pueda conquistar el poder de la iglesia de Cristo Jesús, que Jesucristo mismo edificó y prometió cuando Él dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Vimos la pregunta, vimos la respuesta, vimos el resultado de esa respuesta, que Cristo edificó su iglesia. Pero en edificar su iglesia, ¿sabe qué también pasó? Se nos empoderó. Vemos un empoderamiento cuando Cristo le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino. Aquí en Mateo 16, versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Para entender el significado de este momento, regresemos un poco en la historia de Jesús. Cuando Cristo comienza su ministerio, y vemos en Mateo capítulo 6, después de haber predicado el sermón del monte, Jesucristo le comienza a enseñar a sus discípulos cómo orar. Y les dice, cuando oren, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. En esta poderosa declaración de que Jesús es el Cristo, el Mesías, escuche bien, nos da la autorización o el acceso a esta oración. A pedirle a Dios que se haga su voluntad en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro país, y que esté de acuerdo a la voluntad del cielo. Pero imagínese orar sin entender la profundidad de lo que es o de lo que significa tener la autoridad o el acceso de los privilegios del cielo. Esta revelación de que Jesucristo, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, escuche bien, establece la iglesia a la cual aquellos que hemos declarado a Jesús en fe, nos da la autoridad, el acceso para experimentar la belleza del reino de los cielos aquí en la tierra. Esta declaración alinea al cielo y a la tierra. En otras palabras, están de acuerdo. No la declaración de lo que necesitamos de Jesús, sino la declaración de quién es Jesús. Jesús le dijo a Pedro, te daré las llaves, no prestadas, no por un momento, sino te daré las llaves. Y las llaves en sí se utilizan para otorgar acceso a lo que está al otro lado de lo que está encerrado o de lo que está bloqueado. ¿Cuántas cosas están encerradas o bloqueadas que van en contra de la voluntad del cielo? El que tú tengas paz, el que tú tengas gozo, el que tú tengas salvación, el que tu familia, su familia tenga libertad, que exista la paz familiar. Hay familias que no lo tienen. Hablan de Jesús como si lo conocen.
cantan, lo adoran, pero no están utilizando esas llaves que te dan acceso a los privilegios del cielo. Y Jesús, aquí en esta declaración, Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías, el escogido, el libertador prometido, el redentor, el salvador. Esa declaración, escuche bien, me da a mí las llaves, me da la autoridad, el acceso de poder abrir puertas y poner y traer a un acuerdo, alinear la voluntad del cielo a lo que estamos viviendo aquí en la tierra. En Cristo nosotros tenemos acceso a todo lo que Él es. No somos limitados a las cosas solamente que nosotros necesitamos de Él. Él nos dio un acceso sin límites. Él nos dio acuerdo. Él nos dio un pacto. Él nos dio algo para que usted y yo lo vivamos como hijos que hemos declarado a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Uno de mis versículos favoritos, que yo creo que va en línea con lo que estamos hablando, esta pregunta: ¿quién dicen ustedes que es Jesús? Jesús es más que un edificio, más que una iglesia, más que una experiencia religiosa, más que un encuentro con Él. En ese encuentro Él te da acceso. Él permite que tú veas algo de Él que quizás antes no mirabas. En esa respuesta, en esa declaración, Él edifica su iglesia. Tú y yo somos parte de esa iglesia. En ser parte de esa iglesia, ¿sabe lo que Cristo dijo? Que el infierno, el Hades, no va a poder prevalecer contra tu vida. ¿Sabes por qué? Porque tú eres parte de la iglesia de Cristo. Y este versículo, en este empoderamiento, en tener las llaves, mire lo que dice Hebreos capítulo 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Otra vez esa declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Escuche bien el versículo 16. Acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente. ¿Por qué? Porque tenemos las llaves. Y con esas llaves nosotros tenemos acceso ¿a qué? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es tiempo que nosotros como iglesia entendamos en totalidad quién es Jesús. Jesús es tu Salvador. Él es tu libertador. Él tiene el poder para proveer. Él tiene el poder para sanar. Él tiene el poder para darte gozo y paz. Él mismo dijo eso acerca de sí mismo. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo la doy. Es algo que nosotros recibimos de parte de Él. Pero lo que recibimos de parte de Él no describe en totalidad quién es Él. Es su capacidad, es su poder. Pero Jesús es el Hijo de Dios. Y Él desea que tú lo declares a Él como Hijo de Dios, para que Él pueda edificar en ti ese poder, esa paz, esa autoridad que Él anhela que nosotros como sus hijos no solamente la tengamos, sino que vivamos como hijos de Él, teniendo acceso a todo lo que el reino tiene para nosotros. Si en esta tarde estás escuchando, si en este día, estás escuchando y todavía no has confesado, no has tenido la oportunidad de declararlo a Él como Jesús y Señor de tu vida, hazlo en este momento. Dile: Jesús, yo declaro que tú eres el Hijo de Dios. Declaro que tú eres el Salvador, que diste tu vida por mí en la cruz, pero resucitaste de entre los muertos para darme vida, no solamente vida eterna, pero también una vida abundante aquí en la tierra. Si hiciste esa oración, si hiciste esa declaración, bienvenido a la familia de Dios, bienvenido a ser un agente del reino de Dios. Él anhela ahora darte esas llaves para que tú tengas acceso a todo lo que Dios tiene para ti. Gracias por sintonizar. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.
Wow, familia, no hay palabras que puedan encapsular o puedan expresar lo que acaba de suceder ahorita. Mi corazón está completamente movido. Y posiblemente tu corazón también. Posiblemente el día de hoy quieres empezar una relación con Jesús y dices, ¿sabes qué? Quiero darle una oportunidad a este Jesús del cual ellos tanto hablan, este reino del cual ellos hablan. El día de hoy queremos conectar contigo. Tienes toda la información aquí en la pantalla. Queremos saber cómo podemos servirte en esta nueva jornada, que es la mejor jornada que puedes haber empezado. Al mismo tiempo, si quieres oración o quieres conectarte a un grupo de vida, a la comunidad en sí, queremos ayudarte. Y toda la información está aquí en la pantalla. Queremos conectarnos contigo, ver cómo podemos servirte a ti. Familia, creo que la verdad no hay mejor manera de terminar esto. Así que lo único que quiero decirte es que Dios te bendiga donde tú estés y esperamos que te puedas conectar con nosotros para saber cómo podemos celebrar juntos lo que Dios está haciendo en tu vida. Los amamos.